Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida. Que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema bendiciones por la sangre de Jesús. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que es un libro completamente profético, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es uno de los capítulos más interesantes, porque habla de lo que en sí va a suceder. No está sucediendo, pero va a suceder. Creo que dentro de no mucho tiempo. En el verso primero del capítulo 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Como podemos ver acá, habla de una gran señal, y habla de una mujer vestida de sol, habla de que está encinta y clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. También habla de un dragón escarlata. Quiere decir que este dragón es como una de las manifestaciones del adversario. Recuerde que Satanás, antes de convertirse en lo que llegó a ser, era un ángel, era un querubín protector. Y el mismo Señor le había delegado autoridad sobre una tercera parte de los ángeles, que acá lo dice en el verso 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo eran ángeles que estaban también al servicio de este arcángel. Pero hubo un momento en que este arcángel como que permitió un celo incorrecto, porque cuando él atendía todo lo de Dios, lo del Padre, cuando el Padre entraba, los ojos de todos los ángeles, arcángeles, serafines y querubines solo se concentraban en el Padre. Y ahí fue cuando el enemigo empezó a permitir como el celo en su corazón, como diciendo: yo soy el que estoy armando, organizando todo para que cuando entre el Padre
ya a mí nadie me mira, sino que todo se enfoca en la adoración a Él. Y fue permitiendo pensamientos incorrectos. Ahora, como Él tenía una tercera parte de los ángeles a su disposición, Él empezó a, como dice un texto, como a seducir los ángeles, a seducirlos con sus palabras, con astucia, con engaño, y los sedujo a ellos y los excitó, los incitó contra Dios. Y de ahí fue que vino el juicio de Dios. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, el primer verso que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra creó es producto terminado. Pero en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Como si Dios creó la tierra, porque luego aparece que está desordenada y vacía. Y se refiere específicamente a la tierra, no menciona nada para el cielo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Es porque ahí fue donde se incitó, donde el mismo adversario incitó la guerra contra Dios. Y Dios tuvo que destruir prácticamente la tierra. Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces luego lo que el Señor se dedica es, en el verso 3, a recrear otra vez la tierra. Como ustedes pueden leer ahí en el capítulo 2, cuando Adán estaba en el huerto y Eva también, y en el capítulo 3 habla de cómo Satanás en forma de serpiente empieza a confrontar a la mujer, y es cuando ella ahí muerde el anzuelo. ¿Por qué llegó al huerto del Edén? ¿Por qué lo conocía? Porque él había estado tiempo atrás, pero Dios desechó todo para rehacer otra vez la tierra. Y cuando Adán muerde el anzuelo juntamente con Eva, ahí fue cuando el enemigo prácticamente tomó control sobre la tierra. Luego Dios tuvo que pensar en un plan que pudiese dar redención a la tierra. Y ahí fue el primer sacrificio que Dios permitió el primer sacrificio lo hizo Dios, cuando sacrificó animales para tapar o cubrir la desnudez de la primera pareja. Y luego Dios entiende que los sacrificios de animales ayudaban por poco tiempo a las personas para mantener la santidad, pero esto fue donde lo llevó a ofrendar a su propio Hijo por nuestra redención. Por eso cuando Jesús nació, el infierno fue el que rugió, y como leímos antes, que dice la mujer que clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esta mujer se refiere a la Virgen María y dice que ella, cuando dio a luz a su hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces ahí es cuando vemos cómo el mismo Señor interviene, protege a este hijo que se llama Jesús, para que luego fuera a enfrentar al adversario. Ahora, los judíos, por lo general, los líderes que tenían eran personas de guerra.
Por eso David es uno de los líderes más importantes del pueblo de Israel. Pero cuando nació Jesús, no lo vieron como David, porque ellos querían un guerrero. Jesús, de una manera sencilla, tratando de que cambiaran en su pensamiento, en su corazón, los mismos judíos como que no aceptaron eso, porque ellos querían era un guerrero. Y por eso el apóstol Juan dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos que el plan de Dios de redención era enfocado solamente sobre el pueblo judío, sobre los israelitas. Pero cuando los judíos se endurecen y no aceptan a Jesús, ahí fue cuando el Señor abrió las puertas a que toda nación que acepte a Jesús, esas personas van a ser salvas. Entonces por eso dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y añade: los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Con esto qué quiere decir? Que el que acepta a Jesús tiene un cambio espiritual. Por eso menciona: no son engendrados de carne y de sangre. No es porque el papá fue cristiano que él va a ser cristiano. No son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón. Yo quiero que tú seas cristiano. No, sino todo esto es que el mismo Dios engendra, da vida a aquellas personas que aceptan a Jesús. Por ejemplo, en el caso mío, que yo no conocía a Jesús, que tal vez ustedes conocen el testimonio, que fue gracias a un profesor ateo que siempre atacaba tanto los dogmas sagrados, la Biblia, todo. Fue lo que me motivó a mí a leer la Biblia. Pero yo la empecé a leer no porque estuviera interesado en la salvación ni nada parecido, sino por pelear con ese profesor. Pero ahí fue donde el mismo Señor fue hablando a mi corazón. Y después de que había leído casi todo el Antiguo Testamento, los 4 evangelios, sí, tenía conocimiento, pero no tenía a Jesús, no era salvo. Yo seguía viviendo en pecado. Hasta cuando pone el Señor un sentir en mi corazón de tener una cita con Dios. Y la hice para el día siguiente. Y en esa cita, que tal vez usted ya conoce el testimonio, fue donde toda mi vida cambió. Nací de nuevo en ese mismo encuentro con Dios. Y ahí empezó la vida cristiana. Ahora, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Llevar el mayor número posible de personas al infierno. Porque él sabe que el infierno, aunque Dios no lo creó para los hombres, lo creó para Satanás y sus ángeles, también el enemigo no se quiere ir con las manos vacías, quiere llevar el mayor número de gente posible al infierno juntamente con él. Por eso el mismo Dios tuvo que enviar a su Hijo para que él ofrendara su vida por nuestra redención. Ahora, el pecado de Adán y Eva trajo la maldición a toda la tierra. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Le dijo a Adán: por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirán. Entonces Dios dio un decreto y Dios nunca se retracta de sus decretos. Y como Satanás escuchó ese decreto, cuando Jesús vino, ustedes recordarán que Jesús tuvo un nacimiento no como el que tenemos nosotros. Tuvo un nacimiento casi muy similar al de Adán. Porque Adán, Dios lo creó y permitió, cuando lo formó de barro y sopló en él aliento de vida, luego Dios creó la mujer, que la sacó de una costilla del hombre, y de ahí empezó la familia.
Entonces, ahora Jesús no nació por intervención del varón, fue por Dios, que es cuando Dios escogió a la Virgen María y puso la semilla en el vientre de ella para que naciera Jesús. Entonces Jesús nació sin participar del pecado original. Por eso la Biblia habla de Adán y de Jesús como el postrer Adán, porque vino solamente por obra de Dios. Kathryn Kuhlman tuvo una revelación que ella compartió. Ella fue una evangelista muy tremenda, muy usada por Dios en señales y prodigios. Ya partió hace años con el Señor. Y ella tuvo una visión donde vio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se juntaron. Eso fue antes de la creación del mundo. Y el Padre dice, vamos a crear un hombre. Este se va a rebelar contra nosotros. Y luego uno de los tres tiene que ir a redimir la humanidad. Y mira a Jesús y le dice, ¿será que tú lo puedes hacer? Y él le dice que Jesús es el verbo de Dios. Padre, el hacer tu voluntad me agrada. Y por ese motivo Jesús vino a este mundo haciendo la voluntad de Dios, siendo Dios. Escuche, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos tienen el mismo poder, pero todos trabajan en equipo. Entonces, cuando Jesús vino, no vino como Dios, vino como hombre, porque nació de una mujer. Y él tenía que vencer al adversario, no como Dios, sino como hombre. Por eso, cuando Jesús, después de que fue bautizado, él fue al desierto a estar en 40 días de ayuno. Cuando estaba en el día 40, ahí fue cuando el adversario intervino, que se le apareció a Jesús y le habla a la mente de Jesús. Recuerde que el enemigo habla en primera persona, como si el pensamiento fuera de uno, pero ese pensamiento es del enemigo. Y habla así: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús puede haber dicho, no había pensado en eso, convertir esa piedra en pan. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese convertido la piedra en pan? El diablo habría sentido que triunfó y dijo, ¿viste? Dice que es Dios, pero tiene que usar su poder para saciar el hambre. Ya sería una ventaja sobre el enemigo, que el enemigo tendría sobre Jesús. Entonces ahí fue cuando el Señor dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en cada tentación Jesús siempre respondió con la palabra. Cuando lo llevó al pináculo del templo y mira hacia abajo, si eres hijo de Dios, arrójate. Y le saca un texto que está en el Salmo, más conocido por los cristianos, el Salmo 91, que algunos hasta duermen con ese salmo abierto, pero el enemigo se lo sabe de memoria. Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. Y le menciona, aparte del Salmo 91, Dios mandará a sus ángeles que te tomen en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice, sí, pero también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y luego se quita el antifaz y se muestra como lo que es. Y le mostró todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, note que muchas personas que son bien intencionadas a veces se dejan seducir por el adversario y
lo que hacen muchas veces, que puede estar en contra de Dios, pero les da dinero, ellos a veces se someten a esto. Entonces Jesús siempre se mantuvo obedeciendo la palabra. Cuando terminó la tentación, Jesús descendió, dice, en el poder del Espíritu. Note, cuando viene un deseo de santificación, hay un mayor ataque del enemigo. Pero cuando se vence ese ataque, ahí es cuando se acrecenta el poder espiritual en las personas. Entonces, todos pasamos por pruebas. Y ser cristiano implica que el cristiano tiene que pasar por pruebas. ¿Habrá alguno que no haya pasado por prueba? No hay ninguno. Todos somos probados. El enemigo me ha querido quitar de la tierra en 3 ocasiones, que he estado muerto clínicamente, pero siempre el Señor me ha dado la victoria. Y la prueba que hace, que nos da más fuerza, más seguridad y más dinamismo para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque solamente está esta vida. Y esta vida es lo que nos asegura la eternidad. Y si nosotros dejamos que esta vida pase sin pena ni gloria, con más pena que gloria, algunos pueden pasar la eternidad, pero no donde deben estar. Dios quiere, por eso dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hija Manuela le estaba enseñando a Noah, mi nieto, cuando tenía 6 años, ese texto. Y le dice, pero se lo parafraseó: porque de tal manera amó Dios a Noah, que dio a su hijo unigénito, para que Noah no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él la mira y le dice: mamá, ¿a qué Noah se refiere? ¿Al Noah de la Biblia o a este Noah? Y ella le dice: no, a este Noah. ¿Cómo así, mamá? Jesús amó a este Noah, tanto que dio su vida por mí. Y le dice: sí, así es. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ella le dice: creer en Él y recibirlo en el corazón para que tenga vida eterna. ¿Y cómo lo hago? No, yo te guío en la oración. Y lo guió en la oración y le entregó su corazón a Jesús. Eso fue hace como 2 años. Ahora tiene 8 añitos. Y cuando llega Rich, el papá, él va corriendo: papá, mire lo que hoy me pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que dice la Biblia, que Dios amó tanto a Noah, a este Noah, no al Noah de la Biblia, que dio a su Hijo Jesús para que este Noah no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de eso, mi Noah tiene seguridad de su salvación. Él sabe que si llegara a partir, él es salvo. Pero es tremendo, porque Rich conoció a Jesús a los 6 años. Y Noah también conoció a Jesús a los 6 años. Y uno puede pensar: un niño no tiene como pleno conocimiento de lo que es esto. No, ellos son más pilas que lo que cualquiera se imagina. Y es bien comprometido con el Señor, con la oración, con la palabra. Porque Jesús, ¿a qué vino? A darnos vida, y vida en abundancia. Diga: Jesús vino a darme vida y vida en abundancia. Y es tremendo, porque Apocalipsis habla de esa guerra en el mundo espiritual. Y en el verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. Recuerde que Satanás tiene 4 caras, que lo menciona en el capítulo 7, que dice: y luchaba
Miguel y sus ángeles contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y en el verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces note que Satanás, él, quien era un querubín que tenía 4 caras, las caras le cambiaron. Y las caras que le quedaron fue la de dragón, la serpiente antigua, la cara del diablo y la cara de Satanás. Y Miguel se enfrenta a este poder demoníaco y lo desaloja del cielo intermedio. Lo desaloja a él con sus ángeles. Pero es tremendo, porque en el verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Note que no está diciendo: y Miguel y sus ángeles lo han vencido. No, porque Miguel y sus ángeles no trabajan bajo la custodia de la sangre de Jesús. Los únicos que podemos trabajar bajo la custodia de la sangre de Jesús somos nosotros, los cristianos. Y por eso dice: y ellos, los cristianos, porque las pruebas las tenemos nosotros acá. Los ángeles no tienen que pasar por esas pruebas. Nosotros sí pasamos por estas pruebas, pero lo que nos da el poder para vencer toda fuerza satánica, cualquiera que sea, es la sangre de Jesús. Entonces note que lo primero que dice es: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando dice la sangre, esto implica los 7 derramamientos de sangre que tuvo Jesús en su sacrificio. El primer derramamiento de sangre fue en el huerto de Getsemaní, porque vino una gran angustia cuando Jesús, que estaba ahí con sus 11 apóstoles, porque el otro era el que estaba llevando a los que el mismo Señor, el mismo Judas vendió a Jesús, a esos líderes religiosos. Por eso él no estaba contado ahí. Entonces, ahí cuando Jesús sabía que venían por él, él se angustió esa noche en oración. Los 11 estaban cargados de sueño, que se durmieron, y clama de todo corazón y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Usted se puede imaginar, en ese momento el cielo estaba paralizado. Todos los ángeles están pendientes de lo que haría Jesús en este momento. Los demonios también estaban pendientes de esta situación. Y cuando Jesús hace esta oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Yo creo que los ángeles se miraron unos a otros y como que se decían: y si Jesús no nos redime, no los redime, no hay nadie que los pueda redimir después. No hay un plan B. Si Jesús no lo hace, toda la raza humana se perderá para siempre. Pero cuando Jesús toma un nuevo aliento y dice: pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, los ángeles dijeron: aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús ahí fue donde tomó la decisión de ofrendar su vida para que la nuestra fuera salva. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, por eso dice acá: y ellos le han vencido por medio de la sangre. Note que la sangre tiene poderes para nosotros. Y el primer derramamiento fue ahí en el Getsemaní, esa noche de angustia. El segundo derramamiento fue cuando le flagelaron la espalda con el látigo de Roma. El látigo de Roma tenía varios rejos, y en cada rejo había incrustaciones de metal y hueso filudo.
y cada latigazo le iba desollando la piel de la espalda, y fueron 39 latigazos. Luego le ponen la corona de espinas. ¿Se imagina una corona de espinas en la cabeza de una persona, que es la parte más sensible? Ahí es cuando la cabeza se hincha. ¿Y qué le dijo el Señor a Adán cuando pecó? Por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirán. ¿Por qué cree que Satanás puso ese sentir en los verdugos de que le pusieron una corona de espinas? Porque era como diciéndole: ah, Jesús, tú dices que eres rey, pues te voy a coronar como el rey de la maldición. Porque las espinas se convirtieron en maldición. Pero no contaba con algo, Satanás, que la sangre de Jesús nunca se contaminó con pecado. Imagínese, cuando las espinas tocan la sangre de Jesús, la sangre que no se contaminó, ¡pah!, neutralizó las espinas, porque nunca el mal puede triunfar sobre el bien. Y ahí fue donde el Señor doblegó todo. Ahora, cuando uno entiende estos principios, le ayuda más a uno en la oración. La parte más difícil para el ser humano es conquistar tierra. Y la mejor manera de conquistar tierra es aplicando este derramamiento. La sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Cuando negociamos este predio, teníamos que pagar una buena cantidad de dinero para cubrir parte del pago. Y si no lo hacíamos, perdíamos todo lo que habíamos entregado. Yo vengo de un viaje, de una gira, me reúno con el gerente, fuimos a cenar y me dice: pastor, tenemos un problema. Necesitamos pagar el equivalente a $2,5 millones en 3 semanas y no tenemos recursos. ¿Qué opina? Y le dije: bueno, tú eres el gerente, tú sabes cómo manejas esto, que el Señor te bendiga, chao, que yo me tengo que ir a dormir. Y yo quería que él tuviera su noche con Dios, que estuviera orando. Y al día siguiente, en la oración, el Señor me dice: aplica la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. La corona de espinas era lo que traía maldición sobre la tierra. Pero Jesús, con su muerte, removió esa maldición y se cambia esa maldición en bendición. Entonces me dice: aplica la sangre sobre el terreno y libera la propiedad. Y yo lo hice, y habíamos programado seminarios con los 144 de cada uno de los 12, una noche con cada uno de ellos. Y el Señor me puso a que ellos pudieran ofrendar. Se volcaron tanto a ofrendar que en 3 semanas reunimos el equivalente a $2,5 millones, y pudimos pagar todo sin quedar con ninguna deuda extra. ¿Todo por qué? Por la sangre de Jesús. Pero note que fue entendiendo el poder que hay en la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Porque el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Entonces algunos han querido conquistar tierra, pero no pueden, y luchan, y lo que le ofrecen es con deudas gigantescas casi de por vida. Pero ahí es cuando uno debe orar y remover esa maldición para que la bendición de Dios venga y llegue a nuestras vidas, porque Dios quiere que ustedes sean prósperos en todo.
Diga, Dios quiere que yo sea próspero en todo. Ahora dígalo creyendo. Ahora dígalo con más fuerza. Amén. Un aplauso a Jesús. Ahora, la sangre que brotó del rostro de Jesús, el rostro que nos da, imagen. Esa imagen. Y muchas personas, el enemigo les vende ideas de que no tienen valor. Las lleva a la depresión, a la soledad, a la tristeza. Pero eso es una mentira. Porque cuando uno tiene a Jesús en el corazón, no puede permitir nada fuera de orden. No puede juzgarse a sí mismo. Yo no sirvo para nada, nada me sale, no valgo nada. No, vales mucho porque eres un hijo de Dios y Dios concederá los deseos de su corazón. Entonces deje de poner ese rostro de fracaso, porque si tiene a Jesús, usted es más que victorioso y victoriosa en Cristo Jesús. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Diga, por la sangre del rostro de Jesús, soy más que vencedor. Un aplauso a Jesús. Y el derramamiento de las manos, imagínese, las manos crucificadas. ¿Se imagina usted trabajar sin manos? Pero Dios dejó que sus manos fueran clavadas para que las nuestras sean de mucha bendición para nosotros. ¿Cómo uno puede ayudar a la gente? Dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, estas manos el Señor las usa no solamente para trabajar, sino también para orar por los enfermos y que ellos reciban el milagro de la sanidad. Diga aleluya. Y los pies. ¿Por qué le clavaron los pies? ¿Cómo hace uno para ir a trabajar sin pies? Cuando no es época de pandemia. Porque en la época de pandemia no necesita uno los pies ahí en la casa, hace todo. Pero los pies, ¿qué dice? Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que lleva buenas nuevas, del que anuncia la paz. Estos pies es para llevar el mensaje de Jesucristo a muchas vidas y familias. Use sus pies. Diga, voy a usar mis pies para llevar el evangelio a otras personas. Aleluya. Y la sangre que brotó del costado derecho de Jesús cuando le clavaron la lanza, imagínense, le clavan la lanza y a dónde llega el corazón. ¿Y esto de qué nos habla? Del corazón de Jesús. Y ese corazón está reflejado en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ese derramamiento de sangre es lo que nos da el carácter, que ese es el carácter de Cristo. Y es ahí cuando nosotros podemos vencer todo esto, porque algunos tienen amor. Quisiera, pero no hay modos. Tiene paz. Le toca a uno es aguantarse todas. Tienes alegría, pero bien escondidita. Tienes paciencia con algunos. Entonces uno mira y ve que estos principios los tiene pero bien recortaditos. Pero vamos a proponernos a tener el carácter de Jesús en nuestros propios corazones, que están en ese texto. Dale un aplauso a Jesús. Que eso esté en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, ahí del fruto del Espíritu, que ese es parte del fruto que nosotros debemos tener. Entonces cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesús, viene la bendición. Por eso el verso 11 dice, ellos le han vencido
Voy a decirlo en otras palabras. Tú lo has vencido. Tú lo has vencido. Tú lo has vencido. Y es como si un ángel estuviera hablando de ustedes. Ellos vencieron al diablo. ¿Por medio de qué? De la sangre ¿de quién? De Jesús. Los 7 derramamientos de sangre son claves para aplicarlos. Los 7 derramamientos. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo otro, por la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es la palabra del testimonio? Cuando nosotros confesamos lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Hay 5 confesiones, ¿la recuerdan? Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito al abrigo del Altísimo. Y lo unimos al Salmo 91. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados. No hay cuenta pendiente por cobrar, porque todo fue cancelado en la cruz del Calvario. Lo unimos al Salmo 32. El tercero, por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y continuamente de todo pecado. O sea, esto es en nuestro diario vivir. Vivimos continuamente protegidos por la sangre de Jesús. Esto lo unimos al Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, está hablando en un presente continuo. Entonces, por la sangre de Jesús, todo es en un presente continuo. Y la cuarta confesión, por la sangre de Jesús, somos justificados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ve como si nunca hubiésemos fallado. Y esto lo unimos a otro salmo, al Salmo 24. Y ese salmo habla de que somos justificados por la sangre de Jesús. Y el quinto, por la sangre de Jesús somos ¿qué? Santificados. Como quien dice, Dios nos separó para Él. ¿Tú sabes que Dios te separó para que le sirvas a Él? Gloria a Dios por esos 8. ¿Tú sabes que Dios te santificó para que tú le sirvas a Él? Gloria a Dios por esos 20. ¿Tú sabes que Dios te santificó para que le sirvas a Él? ¡Wow! Entonces, cuando entendemos esto, que por la sangre de Jesús, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesús o del Cordero, y la palabra del testimonio de ellos es la confesión que hacemos de lo que hace la sangre de Jesús, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Alguien me hizo una pregunta: no entiendo eso de menospreciamos su vida hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Que uno no está aferrado a esta vida. Si le toca morir por Jesús, uno está dispuesto a ofrendar su propia vida por Él. Porque algunos: no me quiero morir. Si el Señor viene por nosotros, es que ya llegó nuestra hora. Y uno debe estar listo. Y yo sé que cuando uno parte de este mundo, o se va al cielo o al otro lado. Pero les aconsejo, no se vayan al otro lado. Ese otro lado no es nada bueno. Nada bueno. Cuando yo tenía que como 8 meses de cristiano, a la iglesia que asistía, un día era una iglesia pequeña, y fui como a las 3 de la tarde para orar. No había nadie ahí y me quedé llorando. Estuve un buen rato, y cuando me levanté de mis rodillas vi todo oscuro, y yo dije: pero tan raro, si no es tan tarde, porque está todo oscuro. Y luego miro hacia abajo y no veo piso.
Y miro más abajo y veo cualquier cantidad de serpientes bien abajo. Y oigo una voz que me dice: si tú caes allá, cualquiera de esas serpientes te llevará a un lugar más profundo y ahí quedarás hasta el día del juicio. Y yo ahí mismo clamé: Jesús, ayúdame, yo he creído en ti. Y sentí que una mano me tomó de acá, otra de acá, y empecé a subir a una velocidad incalculable. Y cuando iba bien arriba, de más arriba salió una voz como de trueno y dijo: todavía no es hora. Y cuando dijo así, los que me daban me soltaron y volví al cuerpo. Yo estaba bañado en sudor. Había sido una revelación, pero una revelación bien vivida. Y yo dije: gracias, Señor. Wow, qué experiencia tan tremenda. A la semana de esa experiencia, era la 1 de la tarde, estaba con un amigo compartiendo la palabra de Dios. Y en la cafetería, estaba en la parte de afuera. La casita era de 3 pisos. Y el amigo estaba tomándose el café. Y de pronto, el frente del 3er piso, la viga, una viga como de esas vigas allá, que son de concreto, se desploma y viene y me golpea acá. Me abrió todo esto. El amigo que estaba con el pocillo le pegó en el pocillo y le tumbó los dientes. Y un niño que estaba ahí de 8 años murió ahí mismo. Pero yo también sentí la muerte. Yo morí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quedó ahí tendido y luego los escombros encima, y mi espíritu empieza a volar. Y salí rápidamente del cuerpo y me acordé de la visión de una semana atrás. Y dije: Señor, no es posible que tú permitas esta muerte, porque todavía no es hora. Repetí lo mismo que había escuchado. Y apenas dije eso, volvió mi cuerpo, volvió mi alma al cuerpo. Y vino otro milagro, que justo en ese momento pasaba una ambulancia. Usted sabe lo que es que pase una ambulancia. En un momento de estos, cuando uno la llama y las 4 horas pueden aparecer. Y me llevaron, y gracias a Dios, ahí me atendieron. Entonces, hay momentos donde uno tiene que enfrentar todo. Pero aunque venga la muerte, lo que sea, cuando Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Porque con Él somos más que vencedores. Entonces, no se preocupe cuando tenga que morir. Alégrese, porque el Señor te dio mucha vida. Úsela para engrandecer el reino de Dios y para llevar mucho fruto a su gloria. Ahora piense, cuando muera, llega donde el Señor. ¿Qué cree que el Señor te va a preguntar? ¿Disfrutaste de la vida? ¿Tú crees que el Señor le va a hacer esa pregunta? ¿Disfrutaste del trabajo? ¿Disfrutaste de tus amigos? ¿Disfrutaste del deporte? ¿Ganó tu equipo favorito? ¿Tú crees que el Señor le va a preguntar eso? La primera pregunta es: ¿qué fruto tienes? ¿Y cuál es el fruto? Lo que hayamos hecho para Dios. En otro accidente que tuve, que fue un atraco que partía con el Señor, que yo ya iba al encuentro con Él. Cuando miré los ángeles, miré hacia arriba y me di cuenta que estaba muerto. Imagínense, tenía 24 años. Llevaba 5 años que no paraba de predicar, ganando almas. Pero yo sentía que mis manos estaban vacías. Y yo dije: ¿cómo voy a presentar ante Dios con las manos vacías? ¿Qué son 120, 150 personas que haya ganado ante millones que se pierden? Y yo le dije: Señor, no permitas esta muerte. Te ruego que así como tú la venciste, me des el mismo poder para vencerla en tu nombre.
porque yo quería ¿qué? Dar fruto. Y ahí fue cuando el Señor permitió que volviera al cuerpo. Entonces, cuando Dios da una oportunidad, es para que la aprovechemos. Entonces, usted no tiene que pasar por eso, pero dígale al Señor: Señor, cambia mi corazón, hazme un ganador de almas, que yo pueda llevar otros a los pies de Jesús. Porque el que salva a otro, dice, cubrirá multitud de pecados. O sea, y Dios cancela muchos argumentos. Y me gustaría tener acá gente que en verdad tenga la pasión de ganar almas. ¿Cuántos tienen esa pasión? Y si no la tiene, el Señor se la va a dar. A ver, quiero verlos a todos con las manos levantadas. Eso. Ok, Dios les va a dar esa gracia. Puestos en pie, por favor. Ahora, si en este momento, presten atención a la pregunta, si en este momento usted tuviera que partir de este mundo, ¿crees que se abrirían las puertas del cielo para que entrara, o que le falta algo? ¿Cuántos creen que todavía no están preparados para eso? Levanten la mano. Oh, wow, necesitaban esta enseñanza. Ahora, manténgala en alto y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy te pido perdón por no estar preparado para el momento en que tú me llames. Pero hoy abro mi corazón y pido que mi Señor Jesucristo entre en él como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, toma el control de mi mente, de mis emociones y de mi voluntad, y haz de este cuerpo tu templo. Yo quiero servirte con todo mi corazón y quiero, Señor, dar fruto abundante para ti, para que cuando llegue el momento en que tú me llames a tu presencia, yo pueda, Señor, ir con gozo y alegría a disfrutar de lo que preparaste para nosotros. Ayúdame a poder influenciar en muchas vidas. Mira que te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso a Él.